acerca de lo que ocurrió hace un año, el 19 de septiembre del 2017, pero también vamos a platicar acerca de lo que ocurrió un poco antes, el 7 de septiembre del 2017, cuando también, como todos sabemos, ocurrió un gran sismo en el Golfo de Tehuantepec. Yo les voy a pedir que si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza levanten la mano. De esta manera podríamos ir, digamos, respondiendo dudas a medida que vayan surgiendo. Bueno, entonces vamos a empezar. Si nosotros cartografiamos, mapeamos la sismicidad a nivel mundial, lo que nosotros vamos a observar es que esta sismicidad no está distribuida al azar en cualquier punto de la Tierra. Lo que estoy mostrando en esta imagen es un mapa con la sismicidad mundial en un cierto periodo de tiempo. Los puntos rojos están marcando justamente los lugares donde existen los focos sísmicos. Entonces, lo primero que salta en esta imagen es que los sismos ocurren no al azar, sino en estrechas franjas de sismicidad en ciertos lugares de la Tierra, como por ejemplo a todo alrededor del Océano Pacífico. Aquí tenemos una zona que está limitando una parte donde no hay sismos. De la misma manera, con un poquito de más detalle, podríamos ver que aquí en la costa de México hay otra zona de puntos rojos que limitan otro pequeño segmento de la superficie del océano. Otros lugares donde es claro, a la mitad del océano Atlántico, en el sur de Europa, donde se localizan los sismos. Entonces, lo que nos dice esta imagen es que los sismos ocurren en ciertas zonas y que están, digamos, limitan de alguna manera partes donde no hay sismicidad. Esas partes donde no hay sismicidad se les denomina placas tectónicas. Las placas tectónicas no son otra cosa que pedazos de la superficie de la Tierra que se mueven de manera independiente unos con relación a otros en diferentes direcciones y con diferente velocidad. Hagan de cuenta que la superficie de la Tierra es como un balón de fútbol de los antiguos formados por gajos. Esos gajos se están moviendo sobre toda la superficie y se les llama placas tectónicas. Resulta que los sismos ocurren justamente en los límites de esas placas tectónicas. Por ejemplo, esta que es más notoria, esta sismicidad está delimitando una placa tectónica que es esta, se le llama placa de Nazca. Toda esta parte que no tiene sismicidad es la placa del Pacífico, esta parte es la placa de Norteamérica, aquí la placa euroafricana, y así sucesivamente podemos definir las placas tectónicas con base a la delimitación que tienen debido a la sismicidad. Aquí se muestra ya de manera esquemática las placas tectónicas que se han cartografiado a nivel mundial. Pueden ver que efectivamente aquí tenemos la placa de Nazca, la placa del Pacífico, la placa de Cocos en la parte sur de México. Y repito, estas placas se están moviendo unas con relación a otras en diferentes direcciones con diferentes velocidades. E insisto, los grandes sismos ocurren justamente en las fronteras de estas placas tectónicas, lo cual es lógico. Si las placas tectónicas se están desplazando unas con relación a otras, en los lugares donde hay contacto hay fricción. Si hay fricción, hay rompimiento del material y por lo tanto producción de sismos. Vamos a ver ejemplos de sismos famosos y en dónde han ocurrido. Por ejemplo, el famoso sismo de 1906 que destruyó la ciudad de San Francisco se encuentra en el límite entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. El sismo de hace 33 años, de septiembre de 1985 en México, en el límite entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. El caso del famoso sismo de Sumatra, sismo famoso porque produjo un tsunami que viajó
todo el Océano Índico, produciendo miles de víctimas en todas las poblaciones costeras de esa zona. Magnitud 9 también ocurre en el límite de placas tectónicas. El sismo de Chile de 2010, magnitud 8.8, en el límite entre la placa de Nazca, la placa sudamericana. El sismo más grande que se ha registrado en la historia instrumental sísmica de la humanidad, el sismo de Chile en mayo de 1960, magnitud 9.5, de igual manera en el límite entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Este sismo produjo un tsunami que viajó todo el Océano Pacífico y produjo varios cientos de víctimas del otro lado, en las costas de Asia, de Japón, para que se den una idea del tamaño de ese sismo. El famoso sismo de Haití, que destruyó la ciudad de Puerto Príncipe, ocurrió en el límite entre la placa del Caribe y la placa norteamericana. El sismo de Japón del 2011, famoso porque produjo un tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima en el año marzo de 2011, magnitud 9. Entonces, si se fijan, todos estos sismos son de magnitud muy grande, magnitud importante, sismos todos ellos destructivos que ocurren justamente en los límites entre las placas tectónicas. Entonces, esta imagen lo único que nos está diciendo es que los mayores sismos van a estar definidos por los límites de las placas tectónicas. No quiere decir que no ocurra eventualmente sismos al interior de las placas, pero siempre van a ser de menor magnitud. ¿Qué pasa en México? ¿Cuáles son el ambiente tectónico que nos rodea? Tenemos, como ya lo dije hace un rato, la placa de Cocos, que está subduciendo, está metiéndose por abajo de la placa norteamericana debido a un movimiento en esta dirección. Una pequeña placa en extinción, por cierto, la placa de Rivera, que también tiene un movimiento de subducción por abajo de la placa norteamericana. Tenemos la placa del Caribe y la manera como están interaccionando esas placas en México, es decir, el tipo de interacción que tienen es muy diferente. Por ejemplo, en esta parte del Océano Pacífico, el tipo de interacción se efectúa de la siguiente manera. Está ascendiendo material caliente, al llegar a la superficie se desparrama, por así decirlo, hacia ambos lados y la sismicidad se produce justamente en esta zona. Existe otro tipo de fronteras de placas tectónicas, por ejemplo, la que ocurre a todo lo largo del Golfo de California. Esta es una frontera en donde no está ascendiendo material caliente, sino que los bloques se están deslizando, como lo indica aquí esta figura. Aquí cabe recalcar que este tipo de frontera de placas tectónicas continúa más al norte, en el estado de California, llega al sistema de fallas de San Andrés, falla mundialmente conocida, pero es el mismo sistema de fallas que entra a México en el Golfo de California. Y finalmente, el otro tipo de fronteras entre placas tectónicas es lo que llamamos zona de subducción, que ocurre fundamentalmente en la costa sur del Pacífico mexicano. ¿En qué consiste ese fenómeno de subducción? En que llega la placa, se hunde por abajo de la placa norteamericana, de la placa continental, se hunde y los sismos ocurren justamente en esta parte, en la zona de contacto. Aquí adicionalmente, a medida que el material penetra más en profundidad, aumenta su temperatura hasta que eventualmente llega la fusión del material y entonces lo que sucede es que este material fundido asciende y se forman cadenas de volcanes. Esa es la razón por la cual en casi todas las zonas de subducción del mundo tenemos asociados cadenas volcánicas. Es lo que ocurre principalmente alrededor de todo el Océano Pacífico, de ahí el nombre de Cinturón de Fuego del Pacífico, debido justamente a la aparición de estos volcanes. Bien, entonces este es el tipo de interacción que tenemos entre placas tectónicas en nuestro país. La sismicidad, ¿perdón? ¿Hablaron por ahí? No. La sismicidad en México obviamente se va a localizar justamente en las fronteras de las placas tectónicas. Aquí la subducción
de la placa de Cocos por abajo de la placa norteamericana da lugar a toda esta sismicidad. En esta parte que limita la placa de Rivera también ocasiona estos sismos, y a lo largo de todo el Golfo de California y el Mar de Cortés tenemos la sismicidad asociada. Entonces ustedes pueden ver en dónde se localiza principalmente la sismicidad de nuestro país, pero también eventualmente, como pueden ver aquí, existen sismos hacia el interior provocadas por fallas ya existentes y que en un momento dado, por la acumulación de esfuerzos, pueden dar origen a rupturas que provocan los sismos. Bien, en las zonas de subducción, que es lo que nos interesa para nuestros propósitos, como les dije hace un rato, viene la placa oceánica, se sumerge por abajo de la placa continental. Existen fundamentalmente dos tipos de sismos. Los sismos interplaca, que como su nombre lo indica, ocurren exactamente entre la placa oceánica y la placa continental. Debido a la fricción se producen estos sismos. Pero también existen otros sismos que ocurren más hacia la profundidad, pero dentro de la placa oceánica. Estos sismos no ocurren en la frontera de la placa, sino que ocurren a su interior. A estos sismos se les llama intraplaca, es decir, ocurren dentro de la placa subducida. También, como les dije, existen sismos en donde no hay una interacción de placas tectónicas. Por ejemplo, aquí, en la placa continental, eventualmente también hay sismos, y que por ocurrir dentro de la placa continental también se catalogan como sismos intraplaca. Sin embargo, no tienen que ver este tipo de sismos con el proceso de subducción, sino que de alguna manera son independientes. Ejemplos de sismos intraplaca, para que vean fundamentalmente dónde se localizan. El sismo de Orizaba del 28 de agosto de 1973, en esta zona, magnitud 7.0, profundidad de 84 kilómetros. Otro ejemplo, el sismo de Caleta de Campos de enero de 1997, de magnitud 7.1. Todos estos son sismos importantes, son los más grandes que ha habido de esta característica en nuestro país. El sismo de Tehuacán del 15 de junio de 1999, también al interior del continente. El sismo de hace un año, Puebla, Morelos, 19 de septiembre del 2017, en donde está localizado con relación a otros sismos. Y un sismo, lo puse aquí en rojo porque produjo muchísimas réplicas comparadas con las réplicas de los otros sismos intraplaca. Sin embargo, al igual que ellos, es un sismo intraplaca en la zona de Guajuapan del León. Entonces, ¿cuál es la característica de los sismos intraplaca en México? Pues que casi todos ellos ocurren no en la zona costera, sino al interior del país. Al interior del país, lo cual implica que tienen epicentros muy cerca de las zonas pobladas, de las ciudades más pobladas del centro del país, y por lo tanto los daños en las construcciones van a ser mucho mayores. Las catástrofes también son mucho más frecuentes en este tipo de sismos que en el caso de los sismos interplaca, que vamos a ver ahorita dónde ocurren. Por ejemplo, ya les dije que los sismos interplaca ocurren en la frontera entre las placas tectónicas. Esto ocurre en donde hay contacto. Entonces, ¿dónde creen ustedes que ocurren estos sismos? Pues básicamente en la zona costera. Por ejemplo, el sismo de Ometepec de 1982 ocurrió en la zona costera de Oaxaca, Guerrero, Oaxaca. Sismo de Copala de 1995, magnitud 7.3, en esa zona. Sismo de Tecomán, zona costera de Colima. Sismo de Ometepec nuevamente en el 2012, en la misma zona. Y uno de los últimos sismos mayores que han ocurrido de magnitud grande, el sismo del 2014 en Papanoa, en el estado de Guerrero, magnitud 7.2. Entonces, aquí es claro que los sismos interplaca, básicamente donde no van a ocurrir es al interior del continente, sino que van a ocurrir justamente en la zona de contacto entre las placas, que es la zona costera. Bien, entonces
Si nosotros graficamos toda la sismicidad de 117 años, nosotros lo que vemos es que tenemos una imagen de este tipo, donde justamente estas manchas de diferentes colores marcan las áreas de réplicas de los principales sismos. Aquí se marca el año en el que ocurrieron esos sismos. Por ejemplo, esta zona grande, amarilla, indica el área de réplicas de un sismo que ocurrió en el año de 1932 en la zona de Jalisco, que se le ha asignado una magnitud de 8.2. Hasta antes de septiembre del año pasado, este era el mayor sismo registrado en la historia instrumental sísmica de México. Y digo hasta antes de septiembre del año pasado porque resulta que el 7 de septiembre ocurrió un sismo aquí, donde estoy marcando la estrella, que tuvo una magnitud igual a aquel sismo, 8.2, de tal manera que esos son los dos sismos más grandes que han ocurrido en México en toda su historia sísmica instrumental. Bien, entonces aquí se muestran, resumiendo, cuáles son los sismos de magnitud mayor o igual a 8 que han ocurrido desde el año 1900. Evidentemente tenemos el sismo del 7 de septiembre de 2017, el sismo del 3 de junio de 1932, el sismo del 19 de septiembre de 1985, el del 9 de octubre de 95, el famoso sismo de Tecomán, y un sismo que ocurrió el 15 de enero de 1931 al interior del continente, en la zona de Oaxaca. Estos, digamos, son los sismos más grandes que han ocurrido en nuestro país y algunos son sismos interplaca, otros, como estos dos, son sismos intraplaca, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué pasó el 7 de septiembre del 2017? Pues que ocurrió un sismo de magnitud 8.2, repito, el segundo sismo de esta magnitud ocurrido en México, y por lo tanto ya le hace compañía al sismo de 1932 como los más grandes ocurridos en México. Aquí se muestra la localización de ese sismo y lo que yo he dibujado aquí con fechas en rojo son los sismos de 1999 de septiembre y de 1931 del que acabo de hablar. La característica en común que tienen estos sismos es que no son sismos interplaca, son sismos intraplaca. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurrieron al interior de la placa oceánica, la placa de Cocos, a diferencia de todos estos que son sismos interplaca. Aquí se muestran algunas imágenes. Creo que es Juchitán, el Palacio Municipal antes del 7 de septiembre y después del 7 de septiembre. Entonces, aquí, fuera de esta fotografía que es espectacular, aquí lo que es importante destacar es que el tipo de construcción no ayuda mucho en esas zonas para cuando sobreviene un sismo de gran magnitud como el sismo que ocurrió el 7 de septiembre. La ciudad pueblo de Ixtaltepec, en Oaxaca, lo que ocurrió es que prácticamente una casa que tenía un estacionamiento en la parte inferior, pues colapsó. Este fenómeno no solamente ocurre en los pueblos como Ixtaltepec, esto ocurre en las grandes ciudades y de hecho ocurrió notablemente en la Ciudad de México. También han ocurrido este fenómeno de colapso de estructuras en el piso bajo por tener estacionamientos en otras ciudades del mundo, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Bien, ¿qué ocurrió entonces en ese sismo ya desde un punto de vista más técnico? Pues lo que ocurrió es que aquí sucedió el epicentro del sismo y si nosotros graficamos toda la sismicidad posterior, es decir, las réplicas que han ocurrido después de ese sismo, vemos que su distribución sigue más o menos una línea recta hacia la costa de Oaxaca. Y si nosotros separamos la sismicidad digamos, en porciones, en esta porción A, en esta porción B y en esta porción C,
y graficamos esa sismicidad en función del tiempo, lo que nosotros, aquí estamos graficando número de sismos ocurridos y este es, digamos, meses posteriores a la ocurrencia del sismo principal, es decir, el origen de estas gráficas es el 7 de septiembre del 2017. Lo que nosotros vemos es que, como es de esperarse, hay una decadencia, hay un decremento en la ocurrencia de réplicas. Sin embargo, ese decremento en la ocurrencia de réplicas no ha sido uniforme a lo largo de toda la zona involucrada en el rompimiento de este sismo. Vemos que, por ejemplo, la zona A, que es esta parte, el decremento en réplicas sí ha disminuido, pero permanece constante hasta la actualidad. No así, por ejemplo, en la zona B o en la zona C, donde el decremento de réplicas casi ya llega a ser prácticamente cero. De hecho, siguen ocurriendo réplicas de ese sismo. Actualmente, un año después, tenemos más de 25,000 réplicas registradas de ese sismo y siguen ocurriendo. Entonces, esta es una característica muy particular de este sismo, la gran cantidad de réplicas que ha producido y el lugar donde las ha producido. Si nosotros vemos aquí la sismicidad por colores, es desde el inicio, desde la ocurrencia del sismo y nos vamos recorriendo en el tiempo, nosotros podemos ver que inició el sismo, las réplicas en esta parte, después fueron migrando hacia el sureste y después de repente aparecieron como 20 días después las réplicas ya en el estado de Oaxaca en tierra, en la zona de Juchitán, y ese es el cúmulo de réplicas que continúa hasta la fecha. Entonces, la ruptura aquí tuvo un procedimiento un poco caprichoso. Primero migró hacia el sur y después se estableció de manera más estable en el noroeste con relación al epicentro principal. Entonces, estas son características que se han detectado, gran cantidad de réplicas que siguen ocurriendo y que han migrado primero al sureste y después al noroeste. Entonces, ¿qué es lo que sucede esquemáticamente en ese sismo? Bueno, aquí tenemos una imagen de la placa de Cocos, la placa oceánica que está subduciendo. El sismo principal ocurrió en la base de la placa, no ocurrió en la interfase. Si no hubiera sido un sismo interplaca, ocurrió adentro, fue un sismo intraplaca. La sismicidad prácticamente hizo que rompieran dos fallas principales que se muestran aquí con estas líneas en azul, y lo que se ha observado es que aparentemente la parte superior, la parte que está en contacto directo con la placa de Norteamérica, con la placa continental, está, por así decirlo, amarrado, no deja que subduzca, que se deslice más la placa oceánica, de tal manera que se está produciendo un rompimiento, puesto que aquí está amarrada, por así decirse, la placa, y la placa misma, por efecto de gravedad de su propio peso, pues baja, lo cual produce un rompimiento de esta placa. El sismo fue de una magnitud tan grande que prácticamente rompió, separó este segmento de la placa, que continuó su deslizamiento hacia las profundidades, mientras que en la parte superior sigue amarrado. Es decir, no hay sismo en la interfase entre placa continental y placa oceánica, como ocurre en el caso de los sismos interplaca. Bueno, entonces, algunas reflexiones sobre este sismo. Bueno, pues que es uno de los sismos más grandes ocurridos en los últimos 120 años. No es un sismo de subducción, no es un sismo de subducción en el sentido de que no es un sismo interplaca, es un sismo intraplaca. Si nosotros vemos la imagen de las áreas de réplicas, vamos a ver que en esa área permanece un área vacía, sin romper, lo cual está indicando que esa zona probablemente está amarrada en este momento, pero puede ocurrir un sismo de tipo interplaca, es decir, más superficial. Que la compleja distribución de réplicas sugiere que justamente, como lo dije hace un momento, que la placa oceánica se rompió,
se separó de la parte superior y está cayendo por gravedad. Y bueno, que hay evidencia de sismos previos en este siglo, en siglos anteriores en la región. Bueno, pasemos al sismo de hace un año, al sismo del 19 de septiembre, magnitud 7.1. Para empezar, es una magnitud, un grado menor que un poquito más de un grado que la del evento del 7 de septiembre, es decir, aproximadamente 30 veces menos energía liberada en este sismo que en el caso del sismo del 7 de septiembre. Bueno, la diferencia básica que muchas veces se ha dicho que igual que el del 19 de septiembre, pues no lo es tanto, porque el sismo del 19 de septiembre de 85 sí es un sismo interplaca, ocurrió en la zona de subducción, en las costas de Michoacán, mientras que el sismo de hace un año fue un sismo intraplaca nuevamente, es decir, no es un sismo que ocurre en la zona de contacto, sino que ocurre al interior de la placa oceánica y a tan solo 110 kilómetros de la Ciudad de México. Eso lo hace fundamentalmente diferente al sismo de 1985. En lo único que los hace iguales fue en que fue un 19 de septiembre, coincidentalmente, lo cual es insólito. Bien, esquemáticamente, ¿dónde ocurrió ese sismo? Ese sismo ocurrió en el lugar en donde la placa oceánica se sumerge por abajo de la placa continental a la altura de la costa. Después de haber recorrido cierta distancia, se flexiona bruscamente, haciéndose casi vertical, y en la zona de flexión es donde se produce la ruptura y por lo tanto ese sismo, que repito, es dentro de la placa de Cocos, no es en el límite de la placa como el sismo de 1985. Entonces, características: el de 1985, magnitud 8.1, el de 2017, magnitud 7.1, exactamente un grado de diferencia, 30 veces menos energía el año pasado. El sismo de 1985 ocurre en el contacto entre la placa oceánica y la placa continental. El sismo del año pasado ocurre dentro de la placa oceánica, en el lugar donde sufre la placa justamente una flexión. Bueno, ¿cómo se puede explicar este sismo? Resulta que si nosotros quitáramos toda el agua que hay en el océano y nosotros graficáramos el piso oceánico, lo que nosotros veríamos es que no está completamente liso, sino que está formado por cierta topografía que pueden ser cadenas montañosas, valles, que tienen una dirección preferencial, como se marca aquí, que es noroeste-sureste, prácticamente paralelos a la costa del Pacífico mexicano, y que forman lo que nosotros denominamos como textura de la placa, es decir, no es una placa lisa. Imagínense que es como si fuera un rufle de esos que tienen más o menos así es la placa de Cocos. Entonces, ¿qué pasa al meterse esa placa, al subducir por abajo de la placa continental? Empieza a viajar y llega un momento que les acabo de decir que la placa de Cocos intempestivamente se flexiona hasta volverse casi a 90 grados. Entonces ahí los esfuerzos se acumulan y se rompe el material. Es lógico pensar que si de repente la placa sufre una flexión tan brusca, eventualmente puede romperse. Y se rompe justamente en el sitio donde están marcados estos sismos. Todos estos sismos que ocurrieron anteriormente son sismos de las mismas características que el sismo de hace un año y que se les puede llamar sismos de flexión porque ocurren en el lugar donde, de la rodilla, pues, de la placa oceánica. ¿Por qué aquí sí ocurren esos sismos de flexión y por qué acá no ocurren? ¿Por qué aquí casi no hay estrellitas? De hecho, eso lo está reflejando esta escala que dice la probabilidad de que ocurran ese tipo de sismos, vamos a llamarle sismos de flexión. Aquí es baja y aquí es alta.
Pues la explicación es, bueno, es complicada, pero se puede resumir de una manera muy simplificada en el hecho de que en este punto, en esta parte, la dirección de subducción de la placa es prácticamente perpendicular a las líneas de textura de la placa oceánica. No sucediendo lo mismo aquí. Aquí la dirección de subducción es un poco oblicua a la dirección de textura de los rasgos de la placa oceánica. A ver, les voy a hacer una pregunta. Imagínense que ustedes tienen una galleta con canalitos y quieren romperla. ¿En qué momento les cuesta más trabajo romperla? ¿Cuando la rompen con una fuerza perpendicular a los canales o cuando la quieren romper con una fuerza que es oblicua a la dirección de los canales? ¿Nunca lo han hecho? Si lo hacen van a ver que les cuesta menos trabajo romperla, de tal manera que lo hacen a lo largo de los canales, a lo largo de la textura, o sea, haciendo la fuerza perpendicular a esas líneas, que si lo hacen lo tratan de hacer en una dirección oblicua. Esa es la razón por la cual hay más probabilidad de que ocurran sismos de este tipo en esta zona que en esta zona, porque aquí justamente la dirección de subducción de la placa de Cocos es prácticamente perpendicular a las líneas de textura. Este es un resultado novedoso que de hecho salió publicado ya en un artículo este año. Entonces, bueno, ¿qué reflexiones podemos hacer respecto a este sismo? Bueno, que ocurrió en una región donde hay pocos eventos registrados, lo cual pueden ver aquí, o sea, alrededor de realmente hay pocos eventos registrados, la mayoría de ellos están más acá. En este sentido, puede decirse que, digamos, ocurrió en el límite de la zona de alta probabilidad de ocurrencia de sismos de flexión. No hay evidencia, por lo tanto, de sismos históricos en esta región y, por lo tanto, es el sismo más cercano a la Ciudad de México de esta naturaleza, es decir, un sismo de flexión y con esta magnitud. Bien, pasemos ahora al Valle de México, en particular a la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros sabemos que el Valle, cuando llegaron los españoles, esto fue lo que encontraron al llegar al Valle de México. Actualmente tenemos esto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la Ciudad de México se ha ido desecando, o la han ido desecando justamente para construir la gran ciudad que ahora tenemos, la maravillosa Ciudad de México. Entonces, estas dos imágenes muestran claramente que el tipo de subsuelo en la Ciudad de México no es el mismo en todas partes. Hay zonas, fundamentalmente al oriente del Valle de México, donde están asentadas en lo que fueron restos de los antiguos lagos, es decir, es un suelo no consolidado, es un suelo fangoso. Aquí se muestra, digamos así, de forma bonita, cómo estaba el Gran Lago. Aquí tenemos los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, este es el norte, acá tenemos la zona poniente de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que este lago se fue desecando poco a poco, de tal manera que ahora el subsuelo de la Ciudad de México se puede clasificar en diferentes tipos, lo que llamamos zona de lago, donde estaban antes los lagos, zona de lomas, es decir, los suelos más firmes, más consolidados, y entre ambos lo que llamamos una zona de transición. Bien, eso hace que los sismos no se sientan de la misma manera según el lugar donde nos encontremos en la Ciudad de México. Aquellos lugares donde están asentados los edificios en suelo fangoso van a sentir el movimiento mucho más amplificado y con una duración mayor. Eso lo vimos tanto en el sismo de 1985 como en el sismo del 2017. En el sismo de 1985, estando el epicentro a más de 300 kilómetros de distancia, resulta que las intensidades medidas en la Ciudad de México fueron similares a las intensidades de la región epicentral. En el caso del sismo del 2017, el sismo ocurrió en esta parte y
a 100 kilómetros de distancia en la Ciudad de México, las intensidades fueron iguales o aún mayores que en la zona epicentral. Eso está provocado directamente por el tipo de subsuelo de la Ciudad de México. Aquí se muestra un ejemplo de lo que acabo de decir. Estos son registros registros de aceleración del suelo en dos sitios diferentes de la Ciudad de México para el sismo de 1985. Este registro de aceleración fue tomado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y este registro en la Central de Abastos. Si se fijan, la escala vertical es la misma y sin embargo las amplitudes de los movimientos varían considerablemente. Las amplitudes son mucho más grandes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en otras zonas de la Ciudad de México. ¿Por qué? La explicación se debe al tipo de subsuelo en donde están ubicados estos sitios. Bien, entonces los daños en el caso del sismo del año pasado, bueno, básicamente están aquí marcados con puntos amarillos en la zona epicentral, como es lógico esperar, pero también en la Ciudad de México y siendo los daños bastante graves, repito, similares a aquellos de las zonas epicentrales, es decir, las aceleraciones del suelo, las intensidades con las que se sintió el temblor en la Ciudad de México fueron muy similares a las intensidades en la zona epicentral, como se muestra aquí por los colores. ¿Por qué sucedió? Si nosotros nos fijamos en cómo están distribuidos los daños para el caso del sismo del año pasado, nosotros vemos que aquí los puntos están indicando edificios colapsados y aquí se muestra la zona del lago, la zona de lomas y la zona de transición. Lo que nosotros observamos es que preponderantemente los edificios colapsados están fundamentalmente en la zona de transición. ¿Qué características tiene esta zona de transición? Básicamente dos, que los periodos naturales de resonancia del suelo están entre 1 y 2 segundos y por otro lado el espesor de los sedimentos, los restos del antiguo lago, varían entre 20 y 40 metros, es decir, solamente en ese estrecho rango de profundidades de los sedimentos que corresponden a periodos naturales de oscilación del suelo es donde se produjeron los colapsos de la mayor parte de los edificios. ¿Eso por qué sucedió? Pues resulta que cuando se produce un sismo se producen ondas sísmicas, pero estas ondas sísmicas no son monocromáticas, se produce un gran rango de frecuencias en las ondas sísmicas. Entonces, si predominan las frecuencias de contenido frecuencial del sismo, coinciden con las frecuencias naturales de resonancia de los edificios, ¿qué es lo que se produce? Ustedes, los que sean físicos, saben lo que es el fenómeno de resonancia. Cuando coincide la frecuencia natural de resonancia de la onda con la frecuencia natural de resonancia de un resorte, se produce una amplificación en el movimiento. Pues es justamente lo que se produjo en esta zona. Los edificios que tienen entre 1 y 5 pisos son los que tienen periodos naturales de resonancia coincidentes con los periodos naturales de las ondas que arribaron a la Ciudad de México provenientes de la zona epicentral. Y esa es la razón por la cual la mayoría de los edificios colapsados están a lo largo de una estrecha franja correspondientes a un espesor de sedimentos y los edificios solamente son los colapsados entre 1 y 5 pisos. Los edificios más grandes no les sucedió nada. Y bueno, este es una mapa de la zonificación más moderna, ya no la clasificamos en zona de lago, zona de transición, zona de lomas, ahora ya mucho más sofisticadamente la clasificamos como zona 1, zona 2, zona 3A, 3B, y entonces resulta que la mayoría de los edificios colapsados caen dentro de la zona 3A, que tiene ya muy precisamente ciertos periodos naturales de resonancia del suelo. Bueno,
¿Qué tan fuerte fue el sismo aquí en Ciudad Universitaria? Hace rato estaba yo viendo aquí testimonios ahí pegados en la pared de cómo se sintió el sismo aquí en la facultad. Y efectivamente las intensidades fueron muy grandes. De hecho, si nosotros graficamos la intensidad con la que se sintió el sismo en Ciudad Universitaria, en rojo el sismo del año pasado y en negro el sismo de 1985, lo que vemos es que la intensidad del año pasado sobrepasó con mucho en Ciudad Universitaria la intensidad con la que se sintió el sismo de 1985, a pesar de que el sismo de 1985 tuvo una magnitud de 8.1, mientras que el sismo del año pasado fue una magnitud de solamente 7.1. Esto es un verdadero hallazgo, es decir, nunca se habían producido aceleraciones del suelo o intensidades, que es lo mismo, tan grandes en Ciudad Universitaria por un sismo de falla normal, es decir, un sismo de falla normal es un sismo intraplaca, como el que ocurrió el año pasado. Sin embargo, aquí es importante recalcar, con línea azul está marcado lo que llamamos el espectro de diseño para la Ciudad de México en esta zona. ¿Qué es el espectro de diseño? Los ingenieros civiles, los ingenieros que se dedican a estudiar las estructuras, la resistencia de las estructuras a los movimientos sísmicos, han coleccionado una serie de sismos, han medido las aceleraciones sentidas en diferentes tipos de construcciones y en diferentes lugares, en particular en CU, y lo que ellos determinaron es que las aceleraciones o las intensidades máximas esperadas debían de ser en Ciudad Universitaria las correspondientes a las líneas azules. ¿Qué indica el hecho de que la línea roja esté por abajo de la línea azul? Lo que está indicando es que si bien las aceleraciones fueron muy grandes, no llegaron a las calculadas teóricamente por los ingenieros y que están plasmadas en el reglamento de construcción del Distrito Federal. Entonces, si no se rebasó, si las aceleraciones hubieran rebasado este espectro, pues entonces no sirve el reglamento de construcciones, hay que cambiarlo. Pero resulta que no las rebasaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no rebasaron el espectro de diseño, ¿por qué colapsaron las construcciones? Pues la respuesta es obvia, porque las construcciones no cumplían con la reglamentación del espectro de diseño para los edificios en esta parte de la ciudad. Y esto se ve muy claramente en esta imagen. Aquí estoy graficando la aceleración espectral en función del número de pisos de los edificios localizados, tanto en CU como en la zona de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nuevamente en rojo, ahora en rojo está el sismo de 1985, en azul el sismo del 2017, y efectivamente en el 2017 las aceleraciones fueron tales que los edificios más dañados fueron entre 0 y 5 pisos, mientras que en la zona de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como es de esperarse por ser un sismo de magnitud mayor, las aceleraciones comprometieron edificios hasta de 15 pisos. De hecho, lo que muestra esta imagen es que mientras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las aceleraciones del suelo para el caso del sismo del año pasado no fueron menores que en el caso de 1985, lo cual, repito, es lógico considerando la magnitud del sismo. Para el caso del sismo del año pasado ocurrió lo contrario, las aceleraciones fueron mayores que en 1985, lo cual, repito, es insólito, pero esperado hasta cierto punto de acuerdo con los estudios realizados teóricamente. Y esto se ve claramente aquí. En rojo se muestra para el caso del sismo del 2017, en verde para 1985. Los edificios más dañados en 2017 fueron los edificios entre 1 y 5 pisos,
y los de 6 a 10 ya fueron menos. Para el caso de 1985 hubo una gran variedad de edificios colapsados entre unos 5, 10 y 15 pisos y así, ¿no? Hubo una mayor variedad de edificios dañados en 1985 que en 2017. Y hay unas fotografías que muestran estos efectos. Aquí tenemos el viaducto Miguel Alemán 106, antes del sismo, después del sismo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, pues aquí había un letrero arriba que probablemente pesaba mucho. ¿Qué tenía que hacer un letrero en la parte superior que sobrepasaba la capacidad, la resistencia del edificio? Otro de los efectos, de los defectos de construcción que les mencioné, la gente está acostumbrada a construir sus casas dejando el estacionamiento en la parte inferior. Los edificios así están. Eso hace que pierda sustentabilidad, que pierda resistencia el piso inferior por el hecho de que tenemos que tener más espacio para que quepan más carros. Entonces quitamos columnas, quitamos muros de carga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes del sismo tenemos el edificio, ¿cómo se ve? Después del sismo, pues, ¿qué es lo que ven? Este piso, que era el último piso, ya quedó aquí. Después este piso ya quedó acá. ¿Qué pasó aquí? Todo esto desapareció. Prácticamente se colapsó debido justamente a este piso débil, justamente por dedicarlo a estacionamiento. Esto, como les dije antes, no solamente ocurre en México, también ocurre en el resto del mundo. Aquí hay una fotografía para el sismo de Northridge, California, en 1994. El carro quedó aplastado por el colapso del edificio. En la Portales, aquí vemos un carrito que también quedó colapsado. O sea, exactamente el mismo fenómeno se reproduce en todo el mundo por tener este tipo de construcciones, de tener pisos débiles, por no tener suficientes columnas, suficientes muros de carga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de construcciones que a todas luces está mal hecho? O sea, hay un espacio vacío en la parte de abajo, entonces a la hora de que llegan las ondas sísmicas empiezan a oscilar, y si no hay suficiente número de columnas o muros de carga, eventualmente va a suceder esto y con un pequeño esfuerzo va a colapsar completamente la construcción. Otro caso, el caso del colegio Repsamen, en que se le colocó un piso encima, más del que estaba calculado el edificio al ser construido, y bueno, los resultados los tenemos a la vista. Caso de inmuebles modernos, este inmueble en Emiliano Zapata 56, que fue construido apenas en el 2016, las esquinas generalmente deben de ser reforzadas con un énfasis mayor que el resto de la construcción. ¿Qué es lo que sucede al no hacer eso? Pues que prácticamente la esquina del edificio queda colapsada, de edificios inclusive nuevos. Entonces aquí se resume de manera estadística qué es lo que pasa. De la misma manera, para el caso de edificios con pisos débiles, ¿qué es lo que pasa? El 57% de los edificios que tienen pisos débiles pues sufren daños. Los edificios que están en esquina también tienen un considerable porcentaje de daños en los edificios. Por ejemplo, los edificios que fueron construidos previos a 1985 fueron los que mayoritariamente fueron colapsados. Los que fueron construidos posteriormente fueron menos, aunque también existieron. Esto, digamos, que ya es imperdonable que existan este tipo de colapsos en edificios construidos posteriores a 1985. Y lo que sí es cierto es que, con lo que les dije, debido a la cercanía a la Ciudad de México, pues no sorprenden las aceleraciones tan grandes del suelo que se registraron. Aquí se muestran una serie de sismos ocurridos en diferentes años y las aceleraciones del suelo producidas. Y el sismo del año pasado superó con mucho las aceleraciones de todos los sismos anteriores. Estamos hablando que se registraron aceleraciones de 60 centímetros sobre segundo cuadrado en ciertas zonas, como por ejemplo la zona de Ciudad Universitaria. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo lo que acabamos de ver?
Bueno, primero que debemos mejorar las estructuras. ¿Cómo debemos mejorarlas? Primero, evitar efectos como el efecto de golpeteo al no tener los edificios la separación apropiada. Lo que sucede es que empiezan a golpear y empiezan a destruirse. Si tuvieran una separación apropiada, no tendríamos este efecto. En los efectos de las esquinas, como puede verse ya desde 1985, las esquinas eran particularmente sensibles a las oscilaciones, a los movimientos de torsión del suelo provocado por las ondas sísmicas. Hay que reforzar las columnas. Esto es lo que de hecho están haciendo ahorita en la mayoría de los edificios que están reconstruyendo en la Ciudad de México. Las columnas las están reforzando de esta manera para hacerlas más sismorresistentes. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos saber? Pues saber dónde estamos ubicados. Aquí se muestra la zona más vulnerable, la zona menos, digamos, de transición y la zona menos vulnerable. Ustedes ubíquense en dónde viven. Entonces, yo creo que la gente debería de saber esto. De hecho, debería haber letreros como este en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque si estamos entrando a una zona que está catalogada como de peligro, como de riesgo sísmico alto, pues tenemos que conocer para saber qué medidas tomar y, como dice el dicho, para saber a qué le tiramos al entrar ahí. ¿Y cómo debemos de estar preparados? Bueno, mientras no podamos predecir los sismos, no podemos hacer otra cosa que tomar medidas preventivas. La sismología es una ciencia relativamente joven que tiene un poco más de 100 años de existencia y que no ha llegado al punto tal de la predicción. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tomar medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Pues asegurarnos que no aparezcan grietas en nuestras casas, ejecutar los simulacros como se nos piden, no tomarlos a la ligera. Existe a raíz de 1985 un sistema de alerta sísmica que se ha ido extendiendo a lo largo del país y que de alguna manera ya es algo. Ahora dicen suena la alerta sísmica, esto antes de 1985 no existía. Entonces, ¿cuáles son los comentarios finales que hay que hacer? Uno, que la mejor manera de prevenir es construir bien. Como dicen, los terremotos no matan. Lo que mata es la construcción. ¿Qué es lo que pasó? Que se relajó enormemente el rigor en la construcción por las razones que ya vimos. El reglamento no prohíbe sistemas de estructuras ni geometrías. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de poner un estacionamiento en la planta baja no está prohibido por el reglamento de construcción. Es la razón por la cual siguen construyéndose edificios de esta manera, que son vulnerables precisamente porque son edificios con una parte débil, susceptible a colapsarse. Por otro lado, el reglamento no sirve en su parte de responsabilidades. No dice quién es el responsable si se colapsa un edificio, si es quien construyó, si es el director responsable de obra, si son las autoridades, si es el dueño. No lo dice, yo creo que es algo que debería decir. Pues que en las zonas pobres, como ya vimos que en la zona de Juchitán, el adobe es más vulnerable. Hubo fallas inaceptables en los sistemas vitales como luz, agua potable, gas, justamente porque no estaban bien construidas bajo el criterio de la zona sísmica donde se encontraban. Las autoridades, esto sí es cierto y es grave, contaban con toda esta información que nunca utilizaron. No revisaban, de hecho, lo que se les entregaba, los espectros de diseño que ya vimos, y no vigilaban que se cumplieran adecuadamente. Por otro lado, como ya vimos en el caso del Colegio Repsamen, los edificios sufren alteraciones por parte de los dueños que pueden aumentar la vulnerabilidad. Con ingeniería actual no deberían de caerse ni hospitales ni escuelas. Y de hecho las instituciones públicas, las escuelas públicas no sufrieron colapsos. Las que sufrieron colapsos fueron las privadas. Hubo fallas graves en la atención a la emergencia sobre la seguridad estructural. Entonces, pues también tenemos que la gente quiere que se lo resuelva todo el gobierno, ¿no?
cuando que también en nosotros está la responsabilidad por vigilar nuestras casas, por reforzarlas adecuadamente. Entonces tenemos que evitar en lo posible este dúo incompatible de gobierno paternalista y sociedad sin responsabilidad. Y la pregunta final, ¿este es nuestro nivel de tolerancia? Y bueno, los dejo con una reflexión final, ¿no?, que siempre me gusta ponerla, ¿no? México es un país de sismos, está en nosotros que estos sismos no se conviertan en desastres. Y bueno, ya para terminar con un comercial, si alguien está interesado en asistir a unos talleres, y bueno, quedo a su disposición por si tienen preguntas. Gracias. Buenas tardes. A ver si hay alguna relación con los sismos que últimamente se han estado registrando con el epicentro de la Ciudad de México, con los que ocurrieron hace un año. Sí, bueno, sí existe relación. Hay estudios que demuestran que después de un sismo grande fuera del Valle de México, se induce en sismicidad de magnitud menor dentro del Valle de México. Esto ocurrió en 1985, ocurrió el año pasado, en septiembre, donde después, fundamentalmente del sismo de Chiapas, del 7 de septiembre, se indujo una pequeña actividad sísmica, sobre todo en la parte sur de la Ciudad de México. Esto se debe fundamentalmente a que al viajar las ondas sísmicas, como tienen mucha energía debido a que son sismos muy grandes, cambian los estados de esfuerzo de las rocas que se encuentran en el Valle de México. Y si esas rocas se encuentran en fallas que están próximas a romperse, pues se inducen esas pequeñas rupturas y por lo tanto esos pequeños sismos. Entonces, la respuesta es sí, sí se induce sismicidad cuando ocurre un sismo grande a distancias tan lejanas como la Ciudad de México. Hola, buenas tardes, gracias por tu plática. Me quedó una duda sobre el mapa donde definen o donde se definieron las zonas de 1A, de 3A, etc. y la zona de vulnerabilidad. Y parece, bueno, de acuerdo a lo que más o menos recuerdo haber visto, la zona de vulnerabilidad más roja está por ahí por la delegación Gustavo Madero, ¿no? O algo así. ¿Este mapa? Ajá. Y sin embargo, los daños en los sismos han ocurrido en las zonas que es la 2 o la 3A. Claro. Bueno, definieron, o ¿cuáles fueron los criterios para ponerle esos colores rojos y a los otros amarillos? Fundamentalmente este mapa lo que muestra es la posición de la zona lacustre de la Ciudad de México y la zona más dura, donde eventualmente cualquier sismo no necesariamente tiene que producir daños o no necesariamente tiene que haber colapsos de edificios. Lo que ocurre con este mapa es que lo único que está mostrando son los lugares donde se va a sentir más fuerte un sismo, independientemente de que haya o no haya habido daños. Ahora bien, los daños bien localizados para el sismo del año pasado, como ya lo dije, coinciden con aquellas zonas y aquellas construcciones que tienen periodos naturales de resonancia coincidentes con el arribo de las ondas sísmicas, es decir, que tienen periodos naturales entre 1 y 2 segundos. Y obviamente la profundidad de los sedimentos, como las ondas sísmicas rebotan en los sedimentos, está en función también del espesor de esos sedimentos. Si el espesor de los sedimentos hubiera sido mayor, hubiera sido como el de la zona roja acá, probablemente no hubiera habido tanta resonancia en los edificios, pero se conjuntaron tanto los periodos naturales de resonancia de las ondas incidentes con la altura de los edificios y la profundidad de los sedimentos.
Muchas gracias. Excelente plática. Yo quisiera saber cómo se explica entonces esta caída tan tremenda que hubo de pequeñas viviendas al sur de Iztapalapa, al norte de Xochimilco y Tláhuac. Parece que bombardearon la zona. ¿Cómo funciona ahí el efecto de resonancia? Si tenemos espesores de mayores de 20 metros y no tenemos las alturas que mencionas, ¿es otra? No, justamente, de hecho, toda esa zona, la parte, bueno, a ver, vamos a ver si. No, más atrás. Aquí. Básicamente, los edificios colapsados están en esta parte. Hacia acá está la parte de Xochimilco. Aquí también hubo una gran cantidad de daños, justamente porque las intensidades y los periodos de las ondas coincidieron con los periodos de resonancia de las construcciones. Ahí los espesores son diferentes. En la parte norte coincidieron los espesores con la altura de los edificios. Acá los espesores son un poco mayores, pero las construcciones, digamos, afectadas fueron menores. Entonces, aquí se conjuntó también el fenómeno de amplificación de las ondas y digamos, la duración del movimiento, debido justamente a que las ondas sísmicas quedan atrapadas dentro de las partes fangosas, dentro de las partes acuosas. Al llegar las ondas sísmicas y cambiar de un medio duro, de un medio consolidado a un medio fangoso, hace que se produzca el fenómeno de reflexión de las ondas. Entonces, si las ondas iban a durar 10 segundos, por ese fenómeno de reflexión de las ondas, duran hasta 1 minuto. 1 minuto con esas intensidades van a provocar necesariamente que construcciones más pequeñas también colapsen. Bueno, yo tenía 2 preguntas. La primera, ¿puede haber un sismo de magnitud considerable en la Ciudad de México? Y la segunda pregunta sería en cuanto a la zona del Golfo de Tehuantepec. Nos explicaba usted que Cocos, había como una zona de tensión entre Cocos y Norteamérica, lo que provocaba que Cocos no se pudiera lucir completamente, sino que, o sea, como que estuviera parado. Así es. ¿Va a llegar un momento en el que esa zona se desatore? Bueno, a ver. Bueno, la primera pregunta. El tamaño de un sismo está en relación directa con el tamaño de la falla involucrada. Mientras mayor sea la longitud de la falla, la magnitud del sismo que ahí se provoque va a ser mayor. En el Valle de México, las fallas que se han detectado, que se han cartografiado, son fallas de longitudes pequeñas. De ahí que los sismos que se producen son sismos pequeños. No existe hasta el momento una falla de un tamaño tan grande que pueda producir un sismo de magnitud, por ejemplo, de magnitud 6 o mayor. Entonces, hasta el momento lo que podemos decir es que es muy poco probable que se produzca en el Valle de México un sismo de magnitud mayor. En cuanto a la segunda pregunta, es muy buena pregunta y de hecho eso es un tema de investigación de frontera. Efectivamente se ha visto que en esa zona no ha habido un sismo interplaca, es decir, no ha habido la placa de Cocos está trabada, por así decirlo, por la placa de Norteamérica, y esto tiene más de 100 años. Entonces, hasta el momento no se ha detectado. Se ha especulado que este es algo que se llama un gap asísmico, una brecha sísmica, es decir, una zona de vacío sísmico donde no pueden ocurrir, digamos, sismos importantes. Se pensaba que la placa de Cocos se deslizaba asísmicamente, es decir, sin producir sismos. Sin embargo, con esta nueva
la aparición de este sismo junto con los otros estudiados de 1999 y de 1931 han mostrado que prácticamente lo que está sucediendo es lo contrario, que la placa antes de deslizarse se rompe y cae y la parte de arriba queda atorada. ¿Hasta cuándo? No sabemos. E insisto, esta es una pregunta de frontera, no sabemos, habría que estudiar el estado de esfuerzos en esa zona, monitorearla, instrumentarla para poder determinar si efectivamente es una zona completamente trabada que no va a poder desatorarse. Lamentablemente esa zona está en el mar, entonces se necesitarían tener instrumentos que fueran desplegados en el fondo marino para poder responder a esa pregunta. En particular, quiero aquí decir que actualmente se está llevando a cabo un experimento con cooperación japonesa de instalación de sismómetros submarinos, pero en la costa de Guerrero, un poco para ver eso, para ver si la famosa brecha de Guerrero o el gap de Guerrero, en realidad es un gap o es una zona asísmica, es decir, que está deslizando de una manera asísmica. Pero eso solamente con instrumentación en el in situ, en los lugares donde está subduciendo la placa, lo cual está sucediendo ahorita en la parte de Guerrero. Necesitaríamos llevar toda esa instrumentación al Golfo de Tehuantepec para poder responder a esa pregunta. Buenas tardes, yo tengo una duda. Ahorita mencionó que cuántas réplicas se han registrado en Juchitán. ¿Cuántas han sido estimadas? Si ustedes consultan al Servicio Sismológico Nacional, actualmente van aproximadamente 25,000 réplicas en toda la zona comprometida por el sismo del 7 de septiembre y de hecho siguen ocurriendo. Es otra de los interrogantes, de los misterios de ese sismo. ¿Por qué se han producido tanto número de réplicas? Se piensa que probablemente el hecho de que se rompió la placa está activando una serie de fallas accesorias que están produciendo toda esta sismicidad, pero hasta el momento es una mera suposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, por estas fotos que nos mostró, por ejemplo, de las construcciones que tienen el estacionamiento abajo, lo de las esquinas, ¿usted considera que se debería de renovar el reglamento de construcciones actual o qué es lo que está pasando? Digo, además de la falta de supervisión, ¿es necesario volver a hacer nueva normatividad para evitar, por ejemplo, este tipo de construcciones? Bueno, a ver, como se dice ahí, el reglamento no prohíbe ciertas geometrías, pero esto ocurre, digamos, a nivel mundial. En Estados Unidos, en Europa, usted puede ver construcciones que tienen su estacionamiento en la parte de abajo. En aquellos lugares no tiembla tanto, no pasa nada. Ya vimos que en California también puede suceder. El reglamento de construcciones, de hecho, está diseñado actualmente para que si un edificio, si una construcción sigue los reglamentos sismo resistentes, las aceleraciones producidas aún por el sismo del año pasado no deberían de haber colapsado. Sin embargo, yo creo que como pregunta sí es muy válida el hecho de digamos, prever que el reglamento no recomiende por lo menos el uso de estacionamientos en planta baja, lo cual traería otro tipo de implicaciones en la industria de la construcción, ¿no? Otros problemas como los problemas de estacionamiento, por ejemplo en centros comerciales, ¿no? Entonces, pues es como un balance. Desde el punto de vista de riesgo, yo creo que el reglamento sí lo debería de decir. Lo que pienso sinceramente es que, aunque se sepa, no lo va a decir, porque entonces entra en conflicto con otros intereses de tipo económico. Habían dicho que todavía no réplicas sobre el sismo de... ¿Dónde está? Aquí. Ah, ya, sí. Sí. El sismo del 7
réplica? ¿O cómo saben cuál es? Bueno, en realidad la ruptura ocurre en toda una estrecha franja dentro de la placa de Cocos, dentro de la placa subducida. Resulta que las réplicas, o lo que llamamos réplicas, son sismos que ocurren a las profundidades en donde está justamente la placa subducida. Por eso se piensa, por eso se afirma que son réplicas, porque todos esos sismos ocurren dentro de la placa subducida y por lo tanto siguen el mismo mecanismo de ruptura que el sismo principal. Esa es la razón de que se consideren réplicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Con relación a ese mapa, no sé si tenga datos de dónde se encuentra la nueva construcción del nuevo aeropuerto. No sé si podría más o menos indicar por dónde está. Está por ahí. Bueno, el actual aeropuerto se encuentra en zona del lago. No, el nuevo aeropuerto, el que se está construyendo actualmente. Bueno, está al lado, prácticamente está en el mismo lugar. De hecho, el nuevo aeropuerto, pues eso es público, se está construyendo sobre los restos del lago de Texcoco. El lago Nabor Carrillo se va a desecar para poder construir ahí el aeropuerto. Es zona del lago, eminentemente. Es lo que estaba por preguntarle. Si llegara a temblar como el 7 o el 19 de septiembre, ¿qué tan probable es de que el nuevo aeropuerto pudiera soportar ese daño? A ver, esto cae dentro de la ingeniería sísmica. En cualquier lugar donde tú te ubiques de la Ciudad de México, hay una formulita que te da un espectro de diseño y que te dice a grandes rasgos cuáles son las aceleraciones máximas esperadas en ese sitio para el tipo de construcción que quieres hacer. No va a ser lo mismo si vas a construir una casita de un piso que un edificio de 20 pisos. El reglamento de construcciones, el espectro de diseño, te dice cuáles son las aceleraciones máximas que puedes esperar para el lugar y para la construcción. Entonces, está en ti o en el constructor seguir ese reglamento para poder crear estructuras sismo resistentes que puedan aguantar esas aceleraciones. Por eso digo y lo que se dice también, que todo lo resuelve la ingeniería. Efectivamente, todo lo resuelve. Tú puedes construir tan fuertemente como quieras, aún en zona del lago. La cosa es cuánto te va a costar. ¿Sí? Aquí, hola. Sí. Estábamos hablando ahorita de réplicas y creo que mencionó un poco, pero no me quedó completamente claro. ¿Cómo se sabe exactamente a qué sismo corresponde la réplica? Bueno, una réplica se define como un sismo que ocurre posterior a un sismo principal, es decir, a un sismo mayor, y que tiene el mismo patrón de ruptura que el sismo principal. Si, por ejemplo, en el caso del sismo del 19 de septiembre del año pasado, toda la sismicidad que ocurrió alrededor de la zona epicentral tiene características de ruptura muy similares a la del evento principal y están básicamente confinados en los alrededores. La sismicidad inducida en el Valle de México ya tiene características diferentes porque corresponde a rupturas más pequeñas, diferentes de la falla que provocó el sismo principal del 19 de septiembre. Entonces, cuando las réplicas ocurren posteriores de magnitud menor, principalmente, y siguiendo el mismo patrón de ruptura, se les considera como réplicas. Bueno, sí. Mi pregunta creo que va un poco relacionada, y es en cuestión del estudio de los sedimentos. Cuando se hacen los muestreos, ¿cómo es el proceso? ¿Se hace mediante extracción de núcleos o con métodos indirectos? Ambas cosas. En la parte del lago de Texcoco se han perforado pozos hasta de 2-3 kilómetros de profundidad y se ha obtenido lo que se llama la columna estratigráfica, es decir, el espesor y el tipo de material que conforman esa columna, por un lado.
Y por otro lado hay métodos indirectos. Lo que se hace es sísmica vibroseis, sísmica de reflexión, en donde especies de camiones empiezan a golpear como con martillos el suelo, empiezan a golpearlo, y se producen ondas sísmicas que son captadas por sensores que se colocan estratégicamente a lo largo de una línea. Entonces, por el estudio de la trayectoria de esas ondas, su cambio de velocidad, se puede cartografiar cómo es la estructura del subsuelo en esa parte. Existen ambos métodos. ¿Más preguntas? La última, por favor, que ya. Bueno, yo aprovecho para una pregunta. Cuando menciona, mostró dos tablas de los sismos interplaca e intraplaca. Sí. Y menciona que hay cierto número de réplicas. ¿Cuál es la magnitud mínima de esas réplicas? Bueno, una réplica por definición es un sismo que tiene una magnitud menor Eso está claro, sí, al sismo principal. Menciona ahí 100, 50, pero ¿cuál es la magnitud mínima? Siempre y cuando se cumpla con que ocurra dentro del área de ruptura y tenga un mecanismo, un patrón de ruptura similar al sismo principal, se le considera réplica. De hecho, el número de réplicas que está ahí indicada, yo estoy casi seguro que no son todas. Son las réplicas que se han podido detectar con la configuración de estaciones con las que cuenta el Servicio Sismológico Nacional. Estoy casi seguro que si se ponen estaciones en la zona epicentral, probablemente se detectarían réplicas de magnitud más pequeña. Muchas gracias. Bueno, ok,